Muy bien. Bien, empezamos entonces. La Revolución Rusa es una transformación que hicieron los rusos, dirigidos por líderes comunistas. Principalmente cuando hablamos de Revolución Rusa nos referimos a quién, al gran revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? El que decidió transformar a su país en un país socialista, ¿no? Sacarlo de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acordarán algo, no? De que Rusia estuvo metida en la Primera Guerra Mundial, lamentablemente no ganaba. Entonces Lenin le prometió a los rusos que si llegaba a triunfar el partido bolchevique, que era el partido de los socialistas, haría no solo que se retiren de la guerra, sino que Rusia acabaría con el gobierno de los zares e implantaría un gobierno socialista tal como lo había soñado el gran Carlos Marx. Muy bien, estamos en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, la Revolución Rusa es esta lucha que terminó derribando al gobierno de los zares. Es la época de la dinastía de los Romanov, Nicolás II. El objetivo de esta revolución era implantar un gobierno donde todos seamos iguales, acabar con el capitalismo, acabar con la propiedad privada e implantar este tipo de gobierno socialista, que terminaría más tarde en un soñado comunismo, ¿no? El comunismo es la parte final, el socialismo es la parte previa a la igualdad total. ¿Qué es lo que generó que la Rusia zarista estuviera tan descontenta? Esto es tan fácil de aprender como el abecedario, ¿no? Como aprender el ABCD, ¿no? A y B de el absolutismo del abusivo zar. No se le decía rey, se le decía zar, ¿no? Ellos tenían el control de todo el poder, aparte de eso había corrupción y desigualdad. La desigualdad social era terrible. Los rusos ricos, los rusos más poderosos, los que eran dueños de grandes terrenos, se les llamaba los famosos mujiks, ¿no? Entonces, aquí estaban los kulaks, que eran, perdón, los kulaks eran los campesinos ricos y los mujiks eran los campesinos pobres. Entonces había una desigualdad entre campesinos ricos y campesinos pobres, los dueños de las haciendas, ¿no? Entonces ahí estaba la desigualdad, el monopolio de la tierra, como te había mencionado, la tierra estaba en poder de un grupo de propietarios y una agricultura atrasada. Todo esto ocurre antes de 1917 incluso. La Revolución Rusa en realidad no empieza exactamente en 1917. Vamos a ver algunos antecedentes para comprobar desde cuándo ya había este descontento. Miren ustedes, desde 1905 ya los rusos estaban molestos. ¿Por qué? Estaban molestos porque habían sido derrotados ante un país pequeñito. Este país fue Japón. Ustedes pueden investigar la famosa guerra ruso-japonesa, que había sido una derrota humillante para los rusos, como un país, que es una isla, derrotó al país más grandote del planeta. Entonces, no solo la guerra los hizo sentirse deprimidos, sino que los rusos estaban pasando hambre. Por eso es que el pueblo un día decidió manifestarse, se fue a la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Armados pues con sus ollas, sus cacerolazos, para hacer bulla pues delante del zar. Pero el zar, como era costumbre, sacaba su ejército y les metía bala así sin asco. Entonces, eso es lo que se le conoce en el año de 1905 como el Domingo Sangriento, ¿no? Entonces, eso fue terrible. El pueblo no podía protestar porque rápidamente el zar abusaba y tenía la orden para que su ejército dispare de esa manera. Sin embargo, esto que había hecho el zar le cayó bastante mal, pues, ¿no? Porque la crítica fue peor. Entonces, lo que quería el zar era congraciarse con su pueblo, porque por más zar que sea, no le conviene también que se haga odiar por su país. Por eso es que prometió que si hay críticas hacia él, prometió que él cambiaría. Y una promesa que él pidió que le crean es que él aceptaría gobernar, pero con un congreso, un parlamento, una Duma. Eso era una esperanza. ¿Por qué? Porque así como los países pueden tener reyes, hay una esperanza de que los reyes no abusen de su poder. Y ustedes los deben de saber por la historia de Inglaterra. Si hay un congreso o un parlamento que controla al rey, entonces ahí ya estamos hablando de un poco más de libertad, una monarquía constitucional. Y el zar Nicolás, repito, había prometido que iba a haber un congreso para que lo controle.
Esto fue cierto, existió una Duma. El problema era que Nicolás le rompía la mano a estos congresistas para que no le critiquen ni le digan nada sobre el poder absolutista que seguía ejerciendo. Finalmente el zar era muy astuto y corrompía la Duma para que nadie lo critique. Ahí está la familia del zar con su esposa, ¿no? Y sus hijas. Había la historia pues importante de esto, por eso vamos a entrar de frente a la revolución. La revolución entra con dos fases. La primera se llamó la etapa menchevique, también conocida como la Revolución de Febrero, ¿ya? En esta etapa, ¿qué ocurre? Pasó que, bueno, a ver, la tengo acá, ya, pasó lo siguiente. Simplemente le pidieron al zar que renuncie. ¿Por qué? Porque la gente nuevamente se había ido a protestar. La gente había salido a las calles a protestar por falta de pan. Entonces, como ya era costumbre, el zar sacaba su ejército y ordenaba que disparen. Pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. Cuando el ejército iba a disparar, se dio cuenta que los soldados estaban disparando a su propia familia, porque su propia esposa, sus propios hijos habían ido a hacer la marcha, ¿no? Delante del zar. Por eso es que los soldados no dispararon. Más bien los soldados decidieron unirse al pueblo y se dieron media vuelta y lo apuntaron al zar. Ese fue el inicio de la revolución más importante para 1917. El zar, al ver que todo su ejército lo había abandonado y no respetaban ya su orden, decidió abdicar. Muy bien. ¿Quién asume el poder entonces en este momento? Este se llamaba Alexander o Alejandro Kerensky, del partido menchevique. Él decidió gobernar Rusia prometiendo un cambio a favor de los pobres. El problema de Alexander Kerensky era que tenía plata, era un burgués. Entonces, si es un burgués, él nunca supo lo que es tener hambre. Claro, hablaba en defensa de los pobres, pero no es lo mismo que tú hayas nacido pobre y conozcas lo que es el dolor y el sufrimiento de los pobres cuando llegues al poder. Por eso es que este Kerensky era un burgués, y siendo un burgués menchevique, era socialista, pero no de los más radicales, como más tarde sería ¿quién? Lenin, ¿verdad? Entonces, Kerensky lo que quería es que Rusia se convierta en una república parlamentaria, ¿no? Buscaba convocar elecciones, para él eso iba a ser bonito, porque eso ya se llama democracia, con un congreso, una constitución, y que Rusia saldría de la guerra. Sin embargo, todo lo que Kerensky había prometido no se veía hecho realidad. En realidad, Kerensky la hacía larga y la gente quería cambios rápidos. La gente quiere cambios radicales y urgentes porque el hambre no espera. Por esa razón es que la revolución menchevique va a ser sacada por una nueva revolución, la revolución de la etapa bolchevique. Y esta va a ser la más importante. La etapa bolchevique que se inicia con el golpe o la llegada a Rusia de Lenin o Vladimir Ilich Ulyanov. Muy bien. Lenin en realidad estaba en Suiza, ¿no? Porque él había sido deportado, porque desde muy joven él había sido, pues ya, él era pues un revoltoso político. Entonces, él tuvo que escapar a Suiza, pero ahora regresó. Lenin desde muy niño pues tenía en su casa objetos subversivos, muy peligrosos, que se llamaban libros. Entonces, al tener todos estos objetos, sobre todo eran libros de Marx. Entonces, él aprendió desde muy niño a odiar a la gente que tiene dinero. Su hermano mayor incluso fue asesinado por orden del zar porque su hermano mayor le gustaba hacer un hueco en los libros para esconder dinamita, ¿no? Y tirar bombas y matar al zar y a todas las autoridades que pudiera. Por eso es que Lenin creció así, ¿no? Con el recuerdo y el rencor de que a su hermano lo asesinaron, a su padre también. Lenin cuando regresa a Rusia ya había escrito en un documento todas las grandes reformas que prometía hacer cuando el partido bolchevique, que era muy radical, mucho más radical que el menchevique, triunfara y llegara al poder. Este documento se llamaban las tesis de Abril. Lo más importante de las tesis de Abril es que Lenin propone que los pobres tienen que tomar el poder. Pero cuando hablamos de pobres, hablamos de pobres reunidos en una asociación. ¿Cómo se le puede llamar a un grupo de pobres que se han reunido para que ellos tomen el poder? Lenin le llamaba los soviets. Imagínate un grupo de, ¿no? Ambulantes, panaderos, heladeros, jardineros, ¿no? De gente humilde, gente pobre, que se han reunido en los llamados comités o soviets, y ellos son los que van a desde ahí a asumir el poder
en contra de la gente de plata. De esa manera, Lenin proponía la frase todo el poder para los soviets. Muy bien. Fue así entonces, como les digo, que Lenin finalmente tenía muchas ganas de regresar a Rusia, pero ¿para qué? Para sacar a Kerensky, ¿no? Porque Kerensky es el que tenía el poder de la fase menchevique, te había dicho. Finalmente lo logra sacar, un golpe de Estado muy bueno, y al final los bolcheviques se implantan en el poder. Desde ese momento pasarán a llamarse el grupo de los comunistas, con el gran Lenin. Bueno, una vez que Lenin ya había asumido el poder, vamos a ver qué cosas se le ocurrió hacer como gobernante. En primer lugar, decidió confiscar las tierras de los grandes propietarios, lo que conocemos como abolir la propiedad privada. Entonces, si le dices a los ricos hacendados, oye, lárgate de estas haciendas porque ya no son tuyas, se las vamos a dar a los campesinos. Entonces, ahí surgió unas llamadas cooperativas conocidas como los coijos. ¿Qué cosas son los coijos, profesor? Son las mismas tierras, pero que ahora están en poder de todos los pobres campesinos. Acuérdate que los ricos, ¿no? Se han ido, los han sacado a patadas y las nuevas tierras son de todos los pobres. Pero sin embargo acá hay algo muy curioso. Estas tierras Lenin no se las va a regalar. Lo que va a hacer con estas tierras es que se las va a prestar. Pero eso es bueno, profesor, porque se las presta para que de ahí vivan, para que de ahí cosechen sus alimentos. Correcto, y trabajen en ella. El problema es que esos alimentos que cosechen, esos productos que salen de la tierra, que los pobres campesinos lo han trabajado, en realidad van a ser del Estado. Las tierras y todo lo que se produzca va a ser del Estado. Y el Estado lo que va a hacer es repartir toda esa alimentación a todos de manera igualitaria. Ese es un gobierno socialista. Como ven, no hay libertad de hacer tu riqueza por tu propia cuenta. No hay iniciativa privada de enriquecerte como tu astucia y tu habilidad existan. Simplemente en un Estado socialista todo es del Estado y el Estado es rico gracias a los pobres que trabajan para el Estado. Y el Estado va a repartir de manera igualitaria a todos los pobres todas esas riquezas que el pobre acaba de realizar. Ese es el gobierno que implantó Lenin. Ahora, como te decía, los que van a gobernar son los soviets. A eso se le conoció como la dictadura del pueblo, la dictadura del proletariado, ¿correcto? Por supuesto que al mando de toda esta revolución sigue Lenin y su mejor amigo León Trotsky. Vamos a conocer un poco sobre la historia de León Trotsky. Bueno, primero contarte de que Lenin cumplió su promesa. ¿Cuál era su promesa que había dicho cuando antes de que llegue a Rusia? Que si llegaba al poder prometía sacar a su país de la Primera Guerra Mundial. Finalmente decidió firmar con Alemania el Tratado Brest-Litovsk para que los rusos salgan de la guerra. Obviamente derrotados, ¿no? Pero al menos ya no van a seguir yendo a morir como perros en vano. Muy bien, sus reformas, obviamente, aquí es la fase radical. Recuerda que estamos en la fase de los bolcheviques. El papel más importante que tuvo León Trotsky fue formar el Ejército Rojo. ¿Qué es el Ejército Rojo? Es el ejército de los comunistas, el ejército de los nuevos revolucionarios, para meterle bala a los ejércitos de países capitalistas que quieran abortar el gobierno de Lenin. Recuerda de que la Revolución Rusa va a tener muchos enemigos. El capitalismo jamás va a permitir que todos seamos iguales y que se elimine la propiedad privada. Por eso muchos países van a preparar sus ejércitos, que se le conoció como el ejército blanco, encargado de eliminar pues, a los comunistas rusos. Por eso es que el objetivo de Lenin era que Trotsky dirija el ejército rojo, que era un ejército contrarrevolucionario. Es el ejército que iría en contra de los contrarrevolucionarios, para decirlo mejor. Entonces, combatir al ejército blanco. ¿Ya? Muy bien. Ahora, finalmente Lenin también decidió que ya era momento de asesinar a la familia del zar. Recuerda de que la familia del zar todavía estaba viva y el miedo era que este ejército blanco, repito, el ejército blanco es el ejército capitalista que podía venir de muchos países capitalistas a salvar al zar. Entonces decidieron asesinar al zar y a toda su familia, incluyendo a su perro. La muerte de las hijas del zar fue terrible porque no morían, dicen porque se habían escondido dentro de sus prendas algunas joyas y las balas rebotaban, entonces tenían que primero ejecutarlas con el arma en la cabeza y luego ya eliminarlas. Fue terrible. Y al final,
toda la familia del zar murió, ¿no? No se olviden de que dentro de la familia del zar estaba un monje loco conocido como Rasputín. Él es Rasputín. Rasputín siempre se había encargado de velar por la salud y era el asesor y el confesor de la zarina, ¿no? Rasputín era un monje loco, ¿no? Loco, y dicen que era drogadicto, y bueno, lo que pasa es que uno de los hijos de la familia del zar, Alexis, tenía una enfermedad. Entonces vino un día el monje Rasputín y hizo unos movimientos con sus manos y milagrosamente lo curó. Entonces, de esa forma se convirtió en el principal consejero que tuvieron la familia del zar. Algunos dicen de que Rasputín no solamente era un simple monje, sino que tenía pactos con energías de ¿no? De energías supremas, subterráneas, y además era muy seductor, tal vez haya seducido a la zarina. Y entonces al final con la revolución lo mataron. No era fácil matar a Rasputín, fue complicado. Primero le envenenaron con hongos y no moría, luego le tiraron un troncazo de árbol en la espalda, le sacaron las espátulas en los dedos, pero él despertaba e intentaba escaparse. Al final lo tiraron a un río y después de 2 días lo encontraron con los pulmones llenos de oxígeno, lo cual confirma que él siguió viviendo durante un par de días debajo del agua, porque tenía oxígeno en sus pulmones, lo cual confirma de que Rasputín en realidad sí tenía un pacto tal vez con energías negativas del más allá. Y bueno, esa es la mitología que se dice, ¿no? Bien, a ver, Elizabeth, te cuento nuevamente. Alexander Kerensky fue el que gobernó Rusia. Él fue el que gobernó Rusia cuando decidieron entrar en la etapa de la primera fase de la revolución, la fase menchevique. Aquí está, Alexander o Alejandro Kerensky fue el que lideró la fase menchevique. Sin embargo, sus reformas eran muy blandas, sus reformas eran muy moderadas. La gente quería reformas radicales, reformas contundentes a favor del pueblo. Y ahí es donde recién entra Lenin con la fase menchevique. Ah, ok, es que recién llegaste, Elizabeth. Eso ya lo habíamos contado hace un ratito justamente. Bien, entonces seguimos, ¿no? Lenin no solamente entonces ha sacado a Rusia de la Primera Guerra, no solamente le ha dado el poder a los pobres, conocido como los soviets, no solamente ha creado el ejército rojo para combatir al ejército blanco o el ejército capitalista, que va a hacer lo posible para que la revolución no triunfe, sino que también Lenin va a crear el nuevo país que ya no va a ser Rusia, sino va a ser la URSS, que quiere decir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus famosas imágenes o sus símbolos como la hoz y el martillo, la hoz del campesino y el martillo del obrero. De esa manera, en el año 22 se crea el nuevo país, la Unión Soviética, que ustedes deben de haber conocido un poco la historia. Esta URSS desaparece en el año 1991 cuando esta se desintegra y nuevamente se convierte en Rusia, que hasta el día de hoy sigue teniendo papel y protagonismo en la historia mundial, a tal punto de que Putin ya habría descubierto la vacuna. Supongo que eso ya se habían enterado. Y esto es curioso y al mismo tiempo deprimente, porque la idea no es quién es el país que encuentre primero la vacuna, no, la idea no es, o sea, si vamos a cambiar como seres humanos, lo importante es que se encuentre, no qué país lo encuentre, y que China y Estados Unidos colaboren para que se perfeccione, no que Trump va a ver lo posible ¿no? para decirle a la humanidad que esa no sirve, que mi vacuna sí va a servir, y los chinos no se quedan atrás. ¿Ah? Entonces, esto es como una especie de nueva guerra fría, ¿no? Incluso le han puesto a su vacuna Sputnik, el Sputnik 5, ¿no? Acuérdate que el primer satélite artificial que viajó al espacio en plena Guerra Fría por la carrera espacial también fue conocido como el Sputnik, ¿no? Aunque los Estados Unidos luego le cayeron la boca cuando mandaron un hombre a la luna. Aunque dicen que eso también fue mentira, lo grabaron en un estudio de televisión, en fin. Entonces, ¿cómo es como que la salud se vincula con la política? Bueno, entonces, este sería la Unión Soviética, que sería más tarde Rusia otra vez, como al día de hoy lo sigue siendo. Y finalmente también hay que contarles que Lenin estableció la famosa NEP, o Nueva Política Económica. A ver, ¿qué cosa es esto? Lo que ocurre es que mmm, todos los productos agrícolas que él había decidido que tenga el Estado no estaba marchando bien, o sea, las cosechas no estaban dando los frutos esperados. Entonces,
Entonces, lo que Lenin se le ocurrió fue una idea que puede ser muy criticada. Él decidió que hay que aplicar una nueva política económica, que consistía en que podía mezclarse una economía manejada por el Estado y al mismo tiempo se podría dar permiso para que exista algunos ricos que tengan una propiedad privada y de esa manera la producción pueda aumentar. Tú dirás, profesor, pero él está en contra de los ricos, él está en contra de la propiedad privada y no entiendo ahora, él quiere volver a dar el permiso de que nuevamente existe esta propiedad privada, ¿no? Lo que pasa es que se da cuenta de que es importante volver a reactivar la producción y la producción se puede reactivar mezclando, haciendo una economía mixta, una economía de mercado, una economía capitalista, ¿no? Mezclada con una economía manejada también por el Estado, que hay un poquito de las dos cosas. Es decir, lo que está haciendo Lenin, y esto muchos se confunden, no es traicionando sus propias ideas, sino que Lenin considera de que para que la economía de la Unión Soviética pueda marchar mejor, hay que dar un paso atrás, o sea, aceptar un poquito de capitalismo para luego dar dos pasos adelante. Repito, a dar un paso atrás para luego dos pasos adelante, porque el objetivo es que cuando otra vez la producción se reactive, ahí sí ya acabaremos para siempre con la propiedad privada. Entonces es un periodo de transición donde se mezclan tanto elementos socialistas y capitalistas en la economía. Pero no es que Lenin haya traicionado sus principios y se vuelva capitalista, sino que se necesitaba dar permiso a estos capitalistas para que ayuden en la producción y así luego ya el socialismo nuevamente entre a tallar. Muy bien, todo podría haber salido bien. El problema es que Lenin se murió joven en 1924. Entonces, al morir Lenin, lo reemplazó su hombre de confianza, que se llamaba Joseph Stalin. Y tú dirás, ¿quién fue mejor, profesor, Lenin o Stalin? Ahí está la gran pregunta. Y creo que ahora vamos a poder compararlos. En realidad, Stalin, vamos a ver la gran diferencia. Yo quisiera que al final ustedes me digan para ti quién fue mejor, Lenin o Stalin. Bueno, no se olviden que en primer lugar, Stalin asume el poder, pero él sí que era un dictador feroz. Es decir, para Stalin, que Lenin haya decidido que para que la economía socialista triunfe, haya pedido, o sea, haya permitido que haya un poco de capitalismo, no, eso no se hace, dijo Stalin. No es posible que hayas podido aceptar que se permita un poco de capitalismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una radical colectivización de la tierra. Así como lo que había hecho Lenin hace un rato que te dije, al agruparlos en comunidades conocidos como los koijos, como hace un rato te había mencionado, los koijos, lo que hace Stalin ahora es lo siguiente. Lo que quiere hacer es, aparte de convertir a Rusia en una gran potencia, no solamente agrícola, sino industrial, para eso se necesita explotar más a estos códigos. Por eso, lo que va a hacer es una planificación de la economía en donde cada 5 años se tienen que ver resultados. Estos planes de cada 5 años se le va a conocer como los planes quinquenales. Ahí están los planes quinquenales que tenían dos importantes objetivos. Por un lado, los pobres van a tener que trabajar para el Estado para desarrollar la industria y también para que haya una moderna agricultura a través de esta explotación colectivizada, ¿no? Que te había dicho hace un rato que se llamaban los códigos. Ahora, lo que Stalin va a hacer es agregarle algo más. A ver, ustedes entienden aquí, es que las granjas que eran de todos, o sea, las granjas que eran colectivas, se llamaban los códigos, ¿no? Pero Stalin lo que hace a continuación es que también tienen que haber otros grupos de tierras llamados los sovjos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? En que los coijos eran las tierras de todos los campesinos, pero los sovjos son exclusivamente del Estado, en este caso de Stalin. Yo represento al Estado, estas tierras, los sovjos, serán para el Estado. ¿Ya? Entonces, no, las cosechas que salgan de los sovjos serán para el Estado. Y tú dirás que Stalin se lo va a comer todo. No, no es para que se lo coma él, sino para que se exporte, para que se venda y con el dinero que se consiga de las ventas a otros países del mundo, se pueda hacer industrias.
Pero cuando digo industrias, no solamente me refiero a máquinas, sino también a armamento, para que la URSS sea una potencia. El problema es que si Stalin tiene buenas intenciones de convertir a la URSS en un país, una gran potencia industrial y una gran potencia agrícola, lo tiene que hacer a costa del sufrimiento y el trabajo duro de los campesinos. Los kulaks, que eran los campesinos ricos, fueron asesinados por Stalin porque se oponían a entregar sus tierras para que ésta sea de la colectividad y además para que sea del Estado. Entonces, los ricos campesinos eran llevados a campos de concentración, ¿no? Donde terminaban pues haciendo trabajos forzados en el invierno siberiano, lo cual era espantoso. Estos son los resultados que hizo Stalin con sus famosos planes quinquenales. Todos tienen que trabajar para Stalin, de sol a sol, de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tanto en las granjas como en la industria pesada. Profesor, ¿y cuánto les pagan a ellos por trabajar? Les pagan la suma de nada. Recuerda que el trabajo tiene que ser gratuito. Ellos tienen que olvidarse del dinero. El dinero es un símbolo del mal y de la explotación y de la pobreza. Todo su trabajo se lo van a entregar al Estado. El Estado se va a encargar de venderlo al mundo y con ese dinero se va a financiar la industria pesada y también la producción de, o sea, todo lo que es lo que busca Stalin, ¿no? Stalin sobre todo quiere que la URSS sea el primer país del mundo. Claro que los que estaban en contra, o sea, es obvio que muchos van a estar en contra porque tú trabajas la tierra, la sudas todo el día, te rompes la espalda y el espinazo para poder sacar las cosechas que encuentres. Y todo tu esfuerzo se lo vas a dar al Estado. Claro, pero el Estado al final te va a dar tu parte, la parte que te corresponde. Sí, pero algunos dirán, pero yo trabajé un poco más. La otra granja trabajó tal vez menos. ¿Y por qué le corresponde a él lo mismo que a mí? Porque es un país comunista, pues. Sí, pero no me parece justo, decían los campesinos. Mejor lo que voy a cosechar no se lo voy a dar al Estado, me lo voy a guardar yo y luego lo voy a vender y ahí tendré dinero y con eso tendré más comodidades. O sea, como te das cuenta, no todos estaban de acuerdo que la igualdad es la mejor forma de ser felices. Algunos consideran que si yo trabajo más, tengo derecho a tener un poquito más que el otro y con eso mi felicidad a través de mi esfuerzo será mucho mejor, tendré más comodidad material, etc. Si Stalin llegaba a sus oídos esos pensamientos, tú estabas muerto. Tú no puedes pensar diferente. La felicidad se consigue cuando todos seamos iguales, decía Stalin. Y si tú piensas que eso de que tu esfuerzo merece una recompensa, aunque el otro tenga que morir de hambre o tenga que comer un pan menos, porque para ti el otro merece menos porque se esforzó menos, si tú piensas así, estás muerto, te decía Stalin. En consecuencia, Stalin era muy vengativo. Un día un grupo de campesinos, esto ocurrió en Ucrania, un grupo de campesinos prefirió quemar todas sus cosechas antes que dárselas al Estado, antes que dárselas a Stalin. Y entonces Stalin, de venganza, ordenó que su ejército rodee en un cinturón a toda Ucrania y les metiera bala al que intente salir de Ucrania a buscar comida. Entonces Stalin se vengó matándolos de hambre. Y estos son los resultados. Niños que terminaron así, familias terribles que terminaban pues sufriendo y agonizando. Estas son imágenes espeluznantes, no se salvaban ni los animales. Y bueno, esto es los resultados. En realidad, todo lo que hizo Stalin durante sus 30 años de gobierno le generó 40 millones de muertos. Stalin es uno de los más grandes genocidas que ha tenido la humanidad. Le ganó el mismo Adolf Hitler. Y no es que yo quiera, pues, ponerle aplausos a Hitler, por supuesto que no, pero Hitler mató 6 millones de judíos. Pero para Hitler los judíos no eran alemanes, eran sus enemigos declarados. Stalin fue peor, porque Stalin mató a sus propios compatriotas, y encima 40 millones, ¿no? Los deportaba, los mandaba ¿no? Para que en trabajos forzados en Siberia, y otros morían de hambre, tenían que comer paja, que era el techo de su casa. Algunas personas tenían que comerse las plantas de sus zapatos, ¿no? Porque el hambre es así. Entonces al final terminaban muriendo porque estaban tan débiles que la planta del zapato o la paja de la casa no digerían el estómago y terminaban muriendo de problemas en el estómago también. Fue la historia más espantosa que pudo haber pasado en la antigua Unión Soviética de Stalin.
Stalin murió en 1951 de un derrame cerebral y luego de eso ya viene Nikita Khrushchev, pero de él vamos a hablar más adelante porque eso ya es en la Guerra Fría. Stalin vivió durante toda la Segunda Guerra Mundial y de eso vamos a hablar en la próxima clase sobre la Segunda Guerra Mundial. Bien, muchachos, hasta aquí el tema de la Revolución Rusa, Lenin-Stalin. Vamos con preguntas. Ahora sí, chicos, me siento solo. Quiero que ustedes respondan, por favor. Si son tímidos, ya dejen la timidez. Quiero escucharlos. A ver, lean, por favor, y me dicen la clave. ¿Cuáles fueron consecuencias de la Revolución Rusa? A ver, La ¿cuáles E, son? 1 y La 2. E. La Edena, ¿no? ¿Dices? Sí, confírmame. La E. Sí, sí, Ya. la E. La E. A ver, otros dicen 1 y 2. Consecuencia, el derrumbe de la monarquía absoluta y aristocrática de los zares, correcto, con la Revolución Rusa se acabó para siempre la monarquía de los zares. El establecimiento de un gobierno socialista en Rusia, así es, Lenin lo estableció como socialista. La rivalidad del Imperio Austrohúngaro y la URSS por Siberia. El Imperio Austrohúngaro desapareció después de la Primera Guerra Mundial, ¿recuerdas? El inicio de la paz armada, ¿no? La paz armada es un antecedente a la Primera Guerra Mundial. Muy bien, chicos, la 1 y la 2. Vamos, otra pregunta. La primera fase. Ujú. Recuerda que la primera fase es la de fase menchevique, con el famoso Kerensky, que era un burgués y no hacía cosas radicales. Con Kerensky no salieron de la Primera Guerra Mundial, recién con Lenin salieron de la guerra. En ese aspecto, La, sería la A. Con esta fase se mantuvo la participación en la guerra, ¿no? Porque la B sería con Lenin, ahí recién se firmó el Tratado Brest-Litovsk, en 1918. Vamos con la siguiente. Ujú. El hecho que incrementó el malestar popular y el debilitamiento del gobierno ruso, se refiere al gobierno de los zares. ¿Cuál fue el gran error que cometieron los zares que generó más descontento en el pueblo? la B. Claro, muy bien. Creo que esto lo habían dicho ya, ¿no? Los factores. El hecho que incrementó el malestar popular y el debilitamiento de los zares fue justamente la decisión de estos zares de mantener a Rusia en la guerra, ¿no? Justamente lo que estábamos diciendo y se cortó justo ahí. Bueno, y justo también ahí termina este tema. Muy bien, entonces dejamos esto de la Revolución Rusa y nos vamos a la segunda parte de Historia Universal, porque después de la Primera Guerra Mundial viene este tema, el famoso periodo de entreguerras. A ver, vamos a conocer entonces lo que ocurrió. ¿Qué es el periodo de entreguerras en primer lugar? Creo que deben de saberlo, ¿no? Es la época en la que, o sea, es la época que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial llega a su fin en el año 19, pero hasta que estalla la Segunda ocurrieron 20 años. 20 años. En esos 20 años que ocurrió, los países que fueron derrotados en la Primera Guerra formaron grupos políticos totalitarios, fascistas, y juraron prepararse para la gran venganza. En esta época también Estados Unidos va a quebrar en su bolsa de valores el crack del 29. Esto también fue lo que causó que muchos decidieran volverse fascistas, ¿no? Porque las democracias, la crisis económica del crack y los efectos que dejó a nivel mundial hacía que mucha gente simpatizara con Hitler y con Mussolini. Vamos a conocer entonces qué caracterizó estos 20 años de periodos entre las dos guerras mundiales. En primer lugar, como les dije hace un instante, tenemos el fascismo italiano. Italia, ¿por qué se quedó tan resentida después de la Primera Guerra Mundial? Si te acuerdas un poco la clase pasada, recuerdas que Italia pertenecía a un primer bloque, ¿no? La Triple Alianza. ¿Se acuerdan que la idea era que era el Imperio Alemán con el Imperio Austrohúngaro e Italia? Pero Italia decidió quitarse de la Triple Alianza y unirse a ¿cuál otra? Al otro grupo. ¿Cuál era? La Triple Entente. ¿Se acuerdan que la Triple Entente lo conformaba Francia, Inglaterra y Rusia? La pregunta es, a ver si te acuerdas,
¿Por qué Italia se quitó al otro grupo? ¿Por qué se pasó al otro bloque? A ver, dos ideas, recuerda. En primer lugar, Italia le había dicho al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro que solo iba a ser miembro de la Triple Alianza en caso de que ellos no empiecen la guerra, que sea una alianza defensiva, no que sea ofensiva. Pero ¿quién empezó la guerra? ¿La Triple Alianza o la Triple Entente? La Triple Alianza empezó la guerra cuando recuerdas que el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia por el asesinato del archiduque, ¿no? El archiduque austriaco, ¿no? Asesinado por grupos terroristas serbios. Entonces, Italia dijo, un momentito, ¿por qué ustedes empiezan la guerra si yo prometí que estaría con ustedes siempre y cuando la alianza sea defensiva? ¿Qué entonces ocurrió? La Triple Entente la tentó a Italia y le dijo, ven acá Italia, vente con nosotros. Además, te prometemos lo siguiente, te vamos a dar tierras arrebatándoselas a Austria. Si te unes con nosotros, ganamos a los austriacos, le quitamos sus tierras, parte de sus tierras y te las damos a ti, Italia. Acuérdate que Italia siempre le reclamó al Imperio Austrohúngaro por unos terrenos en la parte norte, que a Italia siempre dijo que le pertenecían, ¿no? Entonces Italia se emocionó y dijo, ya, está bien, me paso contigo. Terminó la guerra, a Italia la dejaron con los cabellos así, todos así erizados, porque no le cumplieron la promesa, no le dieron las tierras. ¿Eso qué generó? Resentimiento. A Italia no se le puede hacer esto, porque Italia no solamente la están humillando, sino que le están dando un golpe muy bajo a su orgullo, el orgullo de lo que fue desde hace mucho tiempo. En el caso del Perú, ¿cuál es nuestro máximo orgullo en nuestra historia? Dime, y no me digas la comida, o sea, estoy hablando de la historia. Dime un imperio o una cultura que te hace sentirte orgulloso por su poder, por su carácter, ¿no? Ese es el máximo orgullo, sería ¿cuál? El imperio de nuestro imperio, pues el imperio incaico, obviamente, ¿cierto? En este caso, Italia, ¿qué gran imperio tenía como recuerdo histórico? El imperio romano, el imperio romano. Entonces, Mussolini es el que va a empezar a preparar. No se puede hacer a Italia. Italia tiene que resucitar de las cenizas como el antiguo imperio romano. Yo seré como Julio César, un Julio César moderno, ¿no? De esa manera empieza a surgir el fascismo italiano, que se caracteriza por ser uno totalitario. ¿Eso qué quiere decir? Que va a gustarle tener todo el poder, no a la democracia. La democracia es para cobardes, la democracia es para homosexuales, la democracia y el voto de las mayorías son para los débiles. Un país se hace respetar cuando el pueblo no debata, simplemente que el líder sea el que tome las decisiones. De esa manera el pueblo estará contento con las decisiones del líder, porque para eso es un líder. Tiene que ser un poder totalitario porque el líder es el que sabe tomar las mejores decisiones. Entonces la gente dice, sí, entonces el fanatismo también estará presente. ¿Y por qué la gente dice, sí, estamos contigo, Mussolini? Porque la forma como Mussolini llegaba a la gente era extraordinaria, un gran orador. Claro, Hitler le ganaba, obviamente, pero Mussolini con sus muecas, sus gestos y su boca abierta y su dedo amenazante cuando hacía sus balconazos, como antes Alan García, era admirado, ¿no? ¿No? Y hablaba en italiano, vamos a regresar a la famosa imperio romano de la mía Italia, ¿no? Yo soy el famoso socialista, el nacionalismo italiano, y vamos a conquistar África y vamos a dominar a los etopianos. Ah, sí, sí. Entonces, Mussolini prometió conquistar colonias en todo el mundo y que Italia volvería a ser enorme, poderosa entre la gente. Sí, con tu gobierno fascista todo se conseguirá. El fascismo es elitista, solo un grupo es el que tiene el poder. Es mesiánico porque creen que Dios lo ha enviado a Mussolini para que haga realidad el imperio romano. Así como se creía que Toledo era el Mesías que había venido a reconstruir el imperio inca, ¿no? El Pachacútec, ¿no? Ustedes no nacieron en la época cuando Toledo asume el poder, hasta juramento en Machu Picchu. Toledo juramentó en Machu Picchu junto con el Yancar disfrazado de inca. ¿No? Revisen los videos en internet, eso fue en el año 2000, 2001. Entonces, el fascismo es nacionalista. Ya saben que el nacionalismo va de la mano con el fascismo. El nacionalismo no es comunista. O sea, ¿cuál es la diferencia entre amar a tu patria y buscar la igualdad? Cuando tú piensas en la igualdad, cuando tú piensas en la igualdad eres comunista, pero el nacionalista no piensa en la igualdad. Lo que le interesa a un país nacionalista es que ese país sea más que otros.
¿Por qué? Porque nuestra historia, nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestro orgullo, nuestra comida, nuestra raza, nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestro ejército. ¡Viva Italia! O en este caso, vive el Perú. Somos mejores que Chile, somos mejores que Ecuador, ¿no? Entonces, eso se llama nacionalismo. Pero cuando ese nacionalismo lo llevas a niveles extremos, a tal punto de que quieres dominar el mundo, entonces eso ya es fascismo, ¿ya? ¿No? El nacionalismo tumbado a la política ya es un fascismo. El mismo Hitler era un fascista, pero como lo hizo en Alemania, le llamó nazismo, ¿no? El nazismo deriva de la palabra fascismo, en realidad. ¿Qué significa corporativista? Corporativista quiere decir de que Mussolini cree que Italia es como un cuerpo, por eso la palabra corpo, cuerpo, ¿no? Es un cuerpo. Mussolini es el que está al mando, él sería la cabeza de ese cuerpo, ¿no? En el pueblo estarían los pies. Entonces, Mussolini le va a dar a su pueblo todo lo que necesite le haga falta, no los va a abandonar, les va a dar su comida, les va a dar su trabajo, les va a dar sus armas, pero con la condición de que este pueblo jamás lo tiene que traicionar, jamás lo tiene que criticar al duce, a Mussolini, porque si tú criticas el cuerpo, la nación, el cuerpo es la nación, el cuerpo es la patria, el país donde tú estás viviendo. Si tú criticas el que te ha cobijado en esta casa llamada patria, tú estás traicionando a tu madre. La patria es como la madre. Entonces tú no puedes traicionar al líder porque él está haciendo, no que seas millonario. El líder no está logrando que tú seas igual a tu amigo, pero sí te está dando una vida digna, una vida donde la patria es lo más importante y tú tienes que dar la vida por tu país porque el amor y en tu corazón el amor a tu país es tan fuerte gracias al fanatismo que él ha logrado que todos somos parte de un cuerpo que no podemos traicionar. Hitler era un campeón en este aspecto del corporativismo. Tú traicionas a Hitler, no estás traicionando a una persona, estás traicionando a la nación alemana. Entonces, ese era lo que tenía el fascismo, ¿no? Modernista, revolucionario, porque el fascismo busca que la gente pues tenga comodidades. O sea, el fascismo va de la mano con el capitalismo. ¿Por qué? Porque el fascismo está en contra del comunismo. El fascismo es anticomunista. El fascismo es antidemocrático. Un fascista no le gusta que le critiquen, entonces no le gusta escuchar a la gente. No hay democracia en un fascismo. Antiliberal, tu voz no importa, tu libre expresión me llega, tu punto de vista me vale madre. Antiliberal, tú no tienes libertad para nada. Yo como líder, yo haré de tu vida la mejor vida, pero déjame trabajar a mí, no al comunismo, a esos rojos no. Entonces, si el fascismo es anticomunista, es obvio de que la gente capitalista decidió simpatizar también con el fascismo. Los capitalistas estaban de acuerdo con este fascismo para que el fascismo acabe con los comunistas. De pasadita les hacías un favor a los capitalistas para evitarse un enemigo en el futuro, o sea, estos futuros comunistas, que eran los enemigos de los millonarios capitalistas. Y como el fascismo también odia el comunismo, por un tema más de nacionalismo, el capitalismo y el fascismo iban de alguna forma de la mano. Claro que durante la Segunda Guerra Mundial se pelearon, el capitalismo se peleó con Hitler, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Se fue contra Hitler y luego el comunismo de Stalin también se fue contra Hitler. Ya eso seguramente lo has escuchado. Hitler, ¿por qué fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial? Porque el capitalismo y el comunismo se unieron, se hicieron amigos y ¡fum! Le hicieron un sándwich a Berlín. Ya, el que no lo sabía, ya lo vamos a volver a contar en la clase de la Segunda Guerra, que es la próxima clase. Muy bien, entonces este es un poco el fascismo. Ahí está Mussolini. Conozcamos un poco cómo llega al poder. Bueno, ¿qué te puedo decir? La historia de Mussolini es muy buena, muy interesante para leerla, más no para seguir su ejemplo, ¿no? Mussolini era el típico joven rebelde que fue expulsado de muchas escuelas, ¿no? A veces porque como no le gustaba la comida del colegio, lo tiraba. Un día le metió un navajazo a su profesor porque lo desaprobó. Entonces, se cansaron de estarlo expulsando a cada rato de los colegios. Mussolini creció con un padre socialista, miren cómo era, su padre era socialista. Su papá siempre le enseñó a Mussolini a odiar al rey, odiar la ley, odiar las leyes que eran corruptas, incluso a tirarle piedras a los curas cuando salían de la iglesia en la misa. Mussolini terminó siendo un periodista. De joven ya era director de un periódico, ¿no? El Popolo d'Italia. Sin embargo, llega al poder porque
había una huelga, amenazaron que iba a haber una marcha de comunistas en contra del rey, el rey de Italia. El rey de Italia era el famoso Víctor Manuel III. Entonces, si estos comunistas logran triunfar con su marcha, iba a ser una supermovilización. Entonces fue que Mussolini le dijo al rey, yo puedo evitar que esta marcha comunista triunfe, yo puedo evitarlo. Fue así entonces que Mussolini un día y 36 de sus amigos fascistas, todos con sus camisas negras, decidieron hacer una marcha, hacer una marcha sobre Roma, hacer una marcha sobre Roma y de esa manera amenazar al rey, amenazar al rey de que el rey tenía que portarse con pantalones. O sea, lo que Mussolini le estaba pidiendo al rey era, saca tu ejército y métele bala a los comunistas que en un momento van a venir a hacer su gran movilización. Entonces, como el rey no sabía qué decidir, porque la cosa no era también matar a sus compatriotas, Mussolini le ganó por puesta de mano, llega a Roma con sus famosos fascistas y Víctor Manuel no tuvo otra opción que invitarlo a Mussolini a que gobierne con él. Mussolini será nombrado primer ministro de Italia. Entonces, repito, ¿por qué Víctor Manuel decide nombrar a Mussolini primer ministro de Italia? Porque Mussolini había amenazado al rey de que con la famosa marcha que hicieron sobre Roma le podrían hacer hasta un golpe de Estado si es que él no se ponía fuerte contra los comunistas que amenazaban movilizarse. Entonces el rey se dio cuenta de que necesitaba alguien fuerte como Mussolini, que sí que tenía temperamento. Ya como primer ministro Mussolini, decidió hacer algo muy curioso. Decidió aceptar que un país sea aceptado dentro de Roma, el Vaticano. Fue con Mussolini, el gran ateo Mussolini, que aceptó que se creara el Vaticano como el país más chiquito del mundo dentro de la ciudad de Roma. Recuerda que esto se dio debido a que 60 años atrás Italia había luchado por su unificación, por unirse, porque Italia eran 8 estados, ¿verdad? Eran 8 estados, lucharon por ser un solo país, pero el problema era el Papa, porque en los estados pontificios eran territorios enormes que tenía el Papa. Entonces el Papa se declaró en huelga para que no le quiten sus tierras. Entonces, después de 60 años, Mussolini decidió congraciarse con el Papa, que se había peleado con el rey de Italia, y para congraciarse con el Papa decidió reconocer un estado dentro de Roma, que será el estado del Vaticano, ¿no? Con su bandera, deben de haberla visto, amarilla y blanca. En 1929 se firma entonces el Acuerdo de Letrán, con Mussolini permitiendo que surja este país dentro del estado, dentro de la ciudad de Roma. Muy bien, entonces un poco esto. Ahora sí, vamos a hablar de Hitler. Bueno, hablar de Adolf Hitler sí es complicado, ¿no? Porque por el tiempo y por la cantidad de cosas que se pueden decir. Y bueno, también hay mucha información en la web, películas, pero te demorarás mucho en conocerlo todo. Así es que vamos a ver aquí los datos más relevantes. Lo primero que tenemos que recordar es que cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó deshecha, humilladísima. Acuérdate que le hicieron pagar hasta una indemnización de guerra en el Tratado de Versalles. Recuerda también que Alemania se convirtió por obligación de los países vencedores en una república. O sea, Alemania había sido el imperio alemán, pero para que ya no sea o sea, para que Alemania no esté conquistando, dominando a otros, decidió que se convierta en una república democrática donde hayan presidentes, lo cual era bastante humillante para lo que antes había sido un imperio, ahora que se vuelve una debilucha república con elecciones y presidentes, ¿no? Entonces, eso es lo que Hitler no soportó. Recuerda también de que las causas políticas para que surja este deseo revanchista era el Tratado de Versalles. A Alemania le habían quitado sus territorios que él había conquistado. A Alemania, que era un gran imperio, le habían reducido de tamañito. Le habían quitado territorios que se la dieron a Austria, habían creado nuevos países sobre territorios que fueron del imperio alemán, como Checoslovaquia, etc. Entonces, es ahí donde Hitler, que estuvo en la Primera Guerra Mundial y fue testigo de la humillante derrota alemana y del famoso Tratado de Versalles, no va a poder soportar un día más ver a su Alemania de esa forma. Entonces, además recuerda de que Hitler odiaba también a los comunistas, no solo a los judíos, también a los
comunistas. Alemania era un país democrático, con presidentes elegidos cada 5 años, pero debido al crack del 29, la crisis económica se agravó y eso hizo que Hitler empiece a tener más aceptación, porque con la crisis económica, con una democracia que no soluciona la crisis, entonces la democracia no es la solución para solucionar los problemas del mundo. Una dictadura sería la solución, decía Hitler, y eso es lo que fue terminado aceptado. Y ahora no te sorprendas, ¿no? Porque el Perú piensa igualito, ¿no? Cuando las democracias en nuestro país no han funcionado, siempre auspiciamos gobiernos autoritarios. Por eso es que cuando los pobres campesinos no tenían sus tierras, la gente pidió que se largue Belaúnde y que entre Velasco, ¿no? La mano fuerte de Velasco. Luego nos aburrimos de las dictaduras, que vengan las democracias. Vino otra vez Belaúnde, Alan García, ¿no? Olvídate, terrorismo, no sabíamos cómo acabar con el terrorismo. Que venga mano fuerte, y el chino Fujimori, ¿no? Quisimos a alguien fuerte, que cerre el Congreso, que viole todas las democracias, pero que meta le bala a los terroristas, que acabe con este flagelo. Entonces ahí está. Entonces acabó Fujimori, queríamos democracia otra vez, Paniagua, Toledo, otra vez Alan, pero ¿cuál era el problema ahí? Mucha inseguridad, mucha delincuencia. Al Choro lo dejan libre al par de horas, porque el Choro también tiene derechos humanos. El asesino y el violador tiene derecho a una segunda oportunidad de vivir. No hay que matarlo, él va a cambiar, ¿no? Pamplinas, que lo maten de frente, dice el pueblo peruano, que venga un militar que acabe con la inseguridad. Por eso auspiciamos a Ollantumala, presidente. Pero ya sabemos los resultados de Ollantumala, parece que no aprendió nada de la lógica que era, ¿no? Entonces, igual, o sea, lo que quiero decirte en otras palabras es lo siguiente. ¿Cuándo es que las dictaduras son aceptadas o auspiciadas por el pueblo sin pensarlo dos veces? Las dictaduras son aceptadas inmediatamente cuando las democracias han fracasado o cuando las democracias no solucionan los problemas de un país. Porque en una democracia los problemas se solucionan perdiendo mucho el tiempo, debatiendo en el Congreso, estás a favor, estás en contra, y en un momento votaremos, no, mejor mañana, el debate se suspende, un descanso, hay que almorzar, hoy hasta eso ya estamos muertos. En cambio, en una dictadura las cosas se hacen al toque. Profesor, pero en una dictadura no se le consulta a nadie. No, pues no se le consulta, pero si te funciona, chévere, pues te funcionó. Y Hitler era la promesa de que Alemania saldría del crack del 29 y saldría de los escombros de cómo quedó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso fue lo que generó su tanta aceptación en una coyuntura oportuna, ¿no? Sobre todo por la crisis que se vivía y por la amenaza de que los comunistas iban a tomar el poder en Alemania. Muy bien. Hitler olvidaba las penas de cómo terminó su país yéndose a una cantina a tomar alcohol. Y en esa cantina, en un bar, ¿no? Acudían algunos alemanes y daban pues, puntos de vista, hablaban. Y Hitler decidió un día comenzar a ser orador ahí dentro de una cantina, ¿no? Diciendo que tenemos que vengarnos, esos judíos nos quitan trabajo, estos comunistas están invadiendo cada día más Alemania, tenemos que vengarnos de cómo nos humillaron en la guerra, el Tratado de Versalles fue una porquería, no podemos pagar ninguna indemnización de guerra, tenemos que reivindicar nuestra raza, nuestra nación, porque venceremos, pero venceremos. Entonces, esa forma de oratoria que tenía Hitler era impactante, ¿no? Sí, Elizabeth, claro. Antes de que Alemania se convierta en la llamada República, esta de Weimar, Alemania estuvo dividida en 39 estados, pero luego se unificaron. Alemania se unificó en 1871, después de haber derrotado, y esto sí lo dije en la clase pasada, después de haber derrotado a Francia en la llamada Guerra Franco-Prusiana, en donde Alemania le quitó a Francia dos famosas provincias, ¿no? Alsacia y Lorena. Recuerda que Alemania, a ver, ¿cómo es la historia de Alemania? Así súper resumido, ya que Elizabeth me hizo una consulta. Alemania empieza su historia con los bárbaros germanos, los que destruyeron el Imperio Romano, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase? ¿Cuántas clases ya hemos hecho sobre eso? La Edad Media, ¿no? Los germanos. Luego, en la Edad Media, Alemania se convierte en un gran imperio, el SIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio recién lo va a destruir Napoleón Bonaparte. La historia de Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando la convierte en la llamada Confederación del Rin. ¿Se acuerdan de que luego viene el Congreso de Viena, ¿no? Con la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena, ¿no? Modifica el mapa europeo y el Congreso de Viena decide que Alemania se convierta en la Confederación Alemana, ¿no? Que se va a dividir en 39 estados. Uno de estos estados poderosos era Prusia.
que va a ser la que lidere la unificación alemana. Y es que también recuerden algo, en la historia de nuestro planeta Tierra, los países siempre han querido su oportunidad de dominar el mundo. ¿Cuál fue el primer país que intentó dominar el mundo en la historia? Los griegos. Luego, los romanos. ¿No? En la Edad Media, nadie. Bueno, algunos, Carlomagno, el Imperio Bizantino, ¿no? Pero ahí todavía no existen estados-nación. A partir de la Edad Moderna, cuando surgen los estados-nación, todos los países europeos van a querer dominar el mundo. El primer mejor ejemplo ha sido Napoleón Bonaparte, por eso se le llama el primer anticristo, Napoleón Bonaparte. Pero finalmente Francia no, pues no logró lo que tanto soñaba con Napoleón. Luego, Inglaterra también ha tenido sus grandes deseos de dominar el mundo y lo hizo con el imperialismo, el capitalismo, la reina Victoria, ¿no? Se repartieron en la África, Inglaterra. Pero Alemania e Italia fueron los dos últimos países que se unificaron. Y como Alemania e Italia fueron los dos últimos países que se unificaron a fines del siglo XIX, entonces se unificaron muy tarde. Entonces considerarán que para el siglo XX ya será su oportunidad de intentar dominar el mundo. Entonces por eso es que en el siglo XX tendremos a un Mussolini y a un Hitler, ¿no? Porque, repito, antes ya Francia lo había intentado con Napoleón, Inglaterra intentó dominar el mundo con el sistema capitalista, pero Italia y Alemania, como se unificaron tarde, van a intentar dominar el mundo en el siglo XX. Y justo la coyuntura del crack y la derrota de la Primera Guerra Mundial fue el caldo de cultivo. Muy bien, en el año 19 se funda el Partido Obrero Alemán, en donde Hitler decidió ser parte de ese partido. O sea, antes que se llame Partido Nazi, se llamaba Partido Obrero Alemán. Sin embargo, Hitler decidió cambiarle de nombre y llamarle Partido Obrero Alemán Nacional Socialista o Nacional Socialista Obrero Alemán. Tú dirás, profesor, una preguntita. Usted ha dicho que Hitler era anticomunista. Claro, igual que todo fascismo es anticomunista. Hitler odia a los comunistas. Mussolini odia a los comunistas. O sea, odia a los comunistas, que es lo mismo que decir odio a los socialistas, ¿no? Porque van de la misma secuencia. Entonces, ¿por qué le puso a su partido nacional socialista? Nacional se entiende, porque Hitler ama su país, pero socialista, no que él está en contra del socialismo. ¿Por qué le llamó así a su partido? Lo que pasa es que Hitler era muy inteligente y astuto. Le llamó así porque quería atraer a los comunistas a su partido. Mi partido se llama Nacional Socialista. ¿Tú eres socialista? ¿Tú eres comunista? Ven, inscríbete en mi partido. Una vez que entraban, les lavaban el cerebro y los terminaban convirtiendo en nacionalistas, para que terminen odiando el socialismo. Entonces, era la estrategia que tenía para adoctrinar a la gente. Dentro de su doctrina estaba que la raza blanca domina el mundo, acabar con los judíos. El odio que tenía por los judíos era porque los judíos eran los que no fueron afectados durante el crack del 29. Los judíos tenían sus tiendas, sus ventanas con todos sus objetos que vendían. Recuerda que los judíos se difundieron, se expandieron por todo el mundo después de la diáspora de los romanos. Los judíos se expandieron por todo el mundo y muchos llegaron a vivir en Italia. Entonces, no hay judío pobre, los judíos sabían hacer muy buenos negocios. Entonces, un judío tenía trabajo y un alemán no tenía trabajo. O sea, lo que más había eran judíos empleados y alemanes desempleados. Entonces, Hitler no podía soportar que un judío le quite trabajo a un alemán. Este judío vive en Alemania, pero su origen no es alemán, su raza no es originaria de acá. Entonces, su odio nació así. O sea, no solo por el racismo, sino por tema económico, es que se empieza a resentir con los judíos. Lo que quería Hitler era que Alemania vuelva a ser el imperio de antes de la Primera Guerra. A eso se le llamaba el espacio vital. Todo lo que sea de dominio de raza blanca es mi espacio vital. Por eso que dentro del espacio vital Hitler estaba pensando en unificar, o sea, en dominar hasta Rusia, porque Rusia está lleno de gente de aria, blancos, rubios, todos ellos van a ser mi raza también. El espacio vital incluía toda Europa, ¿no? Y todo eso significaría que reunificaría a todos los alemanes en un solo reino. La raza blanca alemana sería un Reich, un reino, ¿no? Y yo sería el Führer, el caudillo, el líder, mientras que Mussolini sería el Duce, el guía, el maestro. De ahí viene la palabra educe, educa, educación. Esto yo no lo sabía, ¿no? ¿Cómo es posible que el decirle duce a este dictador italiano viene del término latín educe, que significa
viene de la voz edus, educa, y de donde deriva la palabra educación. O sea, la palabra profesor, educación, significa líder, guía, caudillo, el que te orienta para que hagas lo que el maestro quiere que logres. Pero en este caso es un tema más político que pedagógico, ¿no? Muy bien, entonces ya Hitler, está la famosa esvástica. En 1923, Hitler cada día tenía más gente que creía en él. Decidió intentar un golpe de Estado contra el presidente de Alemania, el presidente Hindenburg, pero no se logró el éxito. Un chismoso le dijo al presidente, presidente, Hitler le quiere hacer golpe de Estado, saca las tropas. Entonces las tropas salieron y llegaron a la esquina y Hitler dijo, maldita sea, abortó la operación. Captúrenlo, lo capturan a Hitler, lo llevan a juicio y lo iban a sentenciar como 5 años de cárcel. Pero al final solamente le dieron 1 año. ¿Y por qué? ¿Por qué no los 5? Porque cuando le preguntaron a Hitler en su propio juicio, ¿usted es culpable o inocente? ¿Saben lo que dijo Hitler? Culpable. ¿Y por qué es culpable? Soy culpable porque se me acusa de que yo defendí la nación alemana. Se lo acusa de alta traición, acusado. ¿Alta traición es defender los intereses de Alemania? Alta traición es lo que hicieron los soldados alemanes que firmaron el Tratado de Versalles. Eso es alta traición. Alta traición es que el presidente de Alemania haya aceptado pagar la indemnización a los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Eso es alta traición. Yo solo defendí los intereses de mi nación. Entonces la gente hasta lo aplaudió en su propio juicio. El juez finalmente le gustó la oratoria de Hitler y decidió darle 1 año de cárcel. Que a los 9 meses lo liberaron, le dieron libertad condicional. En esos meses que estuvo en prisión escribió su famoso libro Mi lucha, Mein Kampf, en donde está resumida toda la doctrina racista y de objetivos expansionistas que conocemos ya. Muy bien. Ahora, la cosa le funcionó muy bien a Hitler también porque ya para 1925 le había formado su guardia de seguridad, las SA, aunque había una mucha más especial, que eran las SS, que eran, digamos, su grupo de inteligencia que lo vigilaban para todo sitio. En el año 33, el presidente Hindenburg cometió el peor error de su vida. ¿Cuál? Hindenburg, presidente de Alemania, lo nombra a Hitler canciller. El peor error que pudo haber hecho Hindenburg. Nombrarlo a Hitler canciller, preocupado porque cada día habían más comunistas en Alemania que amenazaban con tomar el poder o hacer golpes de Estado. Y como Hitler era ya congresista, porque él había llegado a tener escaños, Hitler podía ser una buena opción para contener el avance comunista. Sin embargo, Hitler se dio cuenta de que ese congreso no le gustaba, porque era un congreso que no era nazi. Así es que decidió hacer algo para desaparecer su congreso. Bueno, ustedes saben, Fujimori también hizo algo para acabar con el Congreso, ¿no? O Vizcarra también hizo algo para que el Congreso no le haga bullying, lo disolvió. Bueno, Hitler fue más original, le metió una bomba y lo incendió. De esa manera mandó a incendiar el Reichstag o el Parlamento alemán. Entonces, como ya no hay congresistas, decidió hacer un nuevo Congreso y el nuevo Congreso será lleno de nazis, lleno de alemanes. Ahora, para su recontra buena suerte, el presidente Hindenburg se murió. Y como se murió, Hitler era el único que quedaba en el poder. Pero, profe, era canciller, no era presidente. Sí, pero como tenía todo el Congreso, en su gran mayoría, el Congreso nazi le dijo, Adolf Hitler, este Congreso decide que usted pase de canciller a Reich, o sea, a Führer, ¿no? A líder, a caudillo, en reemplazo de Hindenburg. Muy bien, entonces Hitler dijo, muy bien, congresistas, como ustedes son el Congreso, denme, pueden aprobar otras leyes. ¿Qué otras leyes quisieran aprobar para controlarme? Porque yo respeto el Congreso. Entonces el Congreso nazi le dijo, Hitler, vamos a dar una ley. La ley es la siguiente, que usted puede dar todas las leyes que le dé su regalada gana y nosotros no podemos criticarlo. Esa es la nueva ley que nosotros, los congresistas, le estamos dando a usted. Con eso ya le habían dado todo el poder a Hitler y se convierte oficialmente en un dictador. Ahora, ya como dictador, Hitler va a tener 2 acontecimientos importantes. La noche de los cuchillos largos y el otro se va a llamar la noche de los cristales rotos. Empecemos con la noche de los cuchillos largos. Ocurre que en 1934 decidió asesinar a miembros de las SA, que era su primer grupo de inteligencia, ¿no? Fueron las SS los que
asesinaron a los miembros de las SA porque el mismo Hitler les pidió asesinen a esta gente porque tengo sospechas de que me quieren traicionar. Eso se llama depurar a los sospechosos de que no van a seguir la doctrina que Hitler quiere. Otro de los acontecimientos que te dije fue empezar a perseguir a los judíos. Previamente ya se había formado el eje Roma-Berlín-Tokio. Recuerda que Mussolini y Hitler eran grandes amigos, pero Japón también estaba en la onda del fascismo, quería dominar el mundo, entonces se formó ese famoso eje. Ya para el año 38, Hitler, como cada día hacía más armas, le daba trabajo a todos los alemanes. ¿Y de dónde sacaba dinero para darle trabajo a todos? ¿Cómo hizo Hitler para que la economía de Alemania se recupere? Él pedía préstamos a todos los países del mundo. Países del mundo, ya, pues yo perdí la Primera Guerra Mundial, sean buenos, préstenme plata para recuperar a Alemania de la crisis. Está bien, Francia le prestó, Inglaterra le prestó, países democráticos le prestaron. Hitler, ¿qué hizo con todo ese dinero? Dio trabajo, pero trabajo para, ¿en qué? En fabricar armas, en fabricar tanques, en fabricar aviones, no fabricar mantequillas. Él prefería fabricar armas en vez que fábricas de mantequillas. Y reimplantó el servicio militar obligatorio. Y claro, ¿y qué hizo con los préstamos? ¿Pagó alguna vez su deuda? No, nunca lo pagó. Y más bien para que nunca la pague, le declaró la guerra mundial a esos países que le habían prestado más adelante. O sea, en la época de Hitler, la gente lo amaba porque todos tenían su Volkswagen, su famoso carro escarabajo. Y todo eso lo hizo gracias a los préstamos que pidió a nivel mundial. Con el poderío que Hitler cada día estaba logrando tener, tuvo ya el poder de invadir los territorios que para él eran de Alemania y recuperar la zona del Rin. Luego ocupó Viena, luego invadió la Renania, luego invadió la zona de Checoslovaquia, los Sudetes. O sea, toda la parte amarilla que ven aquí en el mapa fue la Alemania que quedó después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era el imperio alemán antes de la guerra? Vean la frontera roja. Así era Alemania como imperio alemán. ¿Cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra? La parte amarilla. Pero las partes verdes es lo que Hitler deseaba recuperar. Y ya para el año 38 empezó a invadir los Sudetes, la parte de Austria, la parte de Renania. Profesor, ¿y la Sociedad de Naciones no hacía nada? Nada, no hacía nada. Temiendo de que Hitler podría meterse contra estos países. La Sociedad de Naciones siempre fue muy débil en esta actuación. Y fue así que Hitler hizo lo que quiso, recuperando los territorios perdidos. Este es lo que les estaba diciendo hace un rato. La famosa noche de los cuchillos largos fue el inicio de la persecución a los judíos, sacándolos de sus tiendas, rompiéndoles sus ventanas, metiéndolos a vagones de tren y llevándolos a campos de concentración. Para 1939, Hitler ya estaba listo para empezar la Segunda Guerra Mundial. Y fue lo que hizo justamente cuando invadió Polonia. En la próxima clase vamos a hablar de la Segunda Guerra y de Hitler invadiendo Polonia y luego Francia para vengarse, ¿no? Y claro, no te olvides también que Hitler muy inteligentemente firmó con los rusos un pacto de no agresión con Stalin. Bueno, en realidad fue con su ministro Molotov, ¿no? ¿Para qué? Con la idea de que Alemania y la URSS no se vayan a pelear, no se vayan a pelear. Era un pacto de no agresión, ¿no? Y luego de ello se iban a repartir Polonia mitad a mitad. Ya, pero esos detalles los veremos en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente esto se los voy a compartir para que lo lean detenidamente ya más tarde en su casita. Y finalmente hablemos del crack, el crack del 29. A ver, vamos a resumir esto porque ya el tiempo se ha volado sin que yo me dé cuenta. Estados Unidos fue la ganadora de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Claro, Estados Unidos fue la que al final entró con todo y es la que impuso los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, ¿no? En los años 20, Estados Unidos vivió la gran prosperidad, los felices años 20 se llamaba. Pero en el año 29 la cosa se acabó. La prosperidad se acabó porque estalló el crack. A ver, todo empezó por la sobreproducción que hacían los Estados Unidos. Vamos a pensar un poco como si fuéramos empresarios. La gente quiere dinero. ¿Quién no quiere dinero? Para tener dinero produces un producto y lo vendes. Si te compran, bacán, te haces millonario. Todo el mundo producía y producía. Y para su buena suerte, la gente consumía, compraba, consumía. Entonces, si te han comprado toda la producción que tú has tenido,
produces más. ¿No ves que te está saliendo bien? Entonces, por ejemplo, si yo publico un libro y vendo un tiraje de 1000 libros, bacán. Entonces, ¿qué hago ahora? Publicaré 2000 libros porque estoy teniendo éxito y se venden los 2000 libros y la gente sigue pidiendo más libros, vendo 4000 libros y chévere, entonces todo está saliendo muy bien. Esa era la sobreproducción. Había mucha demanda y obviamente había mucha oferta también para que todos estén contentos. Sin embargo, supongamos, ¿no? Supongamos, vamos a hacer el ejemplo de mi libro, vamos a decir, ya, yo tengo 4000 libros, ya, y en un año se vendieron, wow, qué bacán, todo está saliendo bien, qué chévere, les ha gustado. Y la gente dice, ya, quiere pedidos de provincia, me hacen, ya, entonces, ¿qué hago? Unos 10.000 libros más tengo que hacer, ya, chévere, voy a hacer 10.000 libros, hay un problema, no me va a alcanzar mi dinero para producir 10.000 libros, porque eso cuesta, no es gratis. ¿No? O sea, un libro se vende a un precio y la mitad del precio es lo que ha costado producirlo, se gana la mitad, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué harían los empresarios de Estados Unidos? Préstamos al banco. Ah, claro, vamos al banco, pedimos un préstamo jugoso y ya tenemos para producir más. Hasta ahí todo bacán. El banco presta, el banco presta. Pero el problema es que como todo está saliendo bien, hay un exceso de confianza. Todo está saliendo muy bien, cada día se vende más, otra vez la producción, hay más demanda. Entonces la gente, muy astuta, jugaba en la bolsa de valores, ¿no? Compraba acciones, ¿no? Compraba acciones en la bolsa de valores. ¿Y para qué sirve comprar una acción? A ver, te lo resumo así de simple. Si tú juegas en la bolsa de valores, compras una acción de una empresa. Por ejemplo, vamos a poner la empresa Coca-Cola. Ya, Coca-Cola. Entonces, si tú quieres comprar una acción de la empresa Coca-Cola, inviertes tu plata. A ver, ¿cuánto vale una acción? $500. Ya, entonces yo soy dueño de el 1% de la empresa Coca-Cola, porque yo he comprado una acción. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve comprar acciones, profesor? Si se siguen vendiendo muchas Coca-Colas, entonces no solamente gana la empresa Coca-Cola, sino también tú. Tú vas a ganar porque como eres dueño de un 1% de la empresa, tú también vas a recibir. Yo invertí $500 en una acción y al mes estás ganando $2000. Ah, pero eso depende de qué? De que siempre se vendan muchas Coca-Colas. Entonces, el ejemplo es importante para que puedan después ya repasar las PPT que están ahí colgadas, me las voy a colgar del Crack del 29. Entonces les decía lo siguiente, ¿no? Entonces, si tú inviertes acciones de la bolsa de valores, tú compras acciones de una empresa y tú ganas de tu acción, pero ¿de qué depende de qué depende de que tus acciones suban y tú ganes? De que siempre se venda el producto, en este caso la Coca-Cola, mi ejemplo, los libros, ¿no? Entonces, todo eso fue un exceso de confianza. Había una especulación financiera. Todo el mundo invertía, todo el mundo pedía préstamos al banco, el banco prestaba sin garante, así nomás, prestaba con un simple vale, porque el banco hasta también estaba confiado que le iban a devolver su préstamo. ¿Qué pasó un día? Nadie ya quería comprar nada. ¿Por qué? Porque había tanta sobreproducción que llegó el momento en que la gente ya se hastió de tanta compra. Dejaron de comprar así, de un día para otro, la gente no compró nada. Pasó una semana, no compraban nada. Un mes, no compraban nada. ¿Por qué? Porque la gente había comprado demasiado, ya llegó el punto en que ya no compran. Entonces, eso fue el problema, que los que tenían su stock de libros, por ejemplo, para 4 o 5 años más, oye, ahora ya nadie compra libros, ya todos tienen libros, entonces, ¿qué hacemos? Y yo había pensado que estos 5000 libros los íbamos a vender en un año y no está saliendo. ¿Qué hago con mis obreros que yo los contrato para que me compaginen el libro, para que me lo encolen? Lo siento, pero ¿cómo le digo que lo voy a despedir sin que se ponga triste? Ah, ya, obrero, adivina qué, te doy vacaciones 30 años. Ya, entonces, chao. Despedidos quedaron los obreros y el problema es que igual, de nada vale que los despida, igual me estoy empobreciendo porque ya no, nadie vende y encima me llaman por teléfono. ¿Quién será? Somos del banco. ¿Me puede devolver mi plata, señor Fran, del préstamo que le dimos? Ah, no tengo para devolverlo. Usted va a ir a la cárcel porque usted tiene una deuda enorme con el banco. Ay, ¿qué hago para ir a la cárcel? A ver, llamo a mi abogado. Abogado, ¿qué me recomiendas? Declárate en bancarrota. Si te declaras en bancarrota, no te pueden llevar a la cárcel. Bacán, me declaro en bancarrota, mi empresa ha quebrado, así es que llévenselo, ¿no? Las sillas, los muebles viejos, pero yo no tengo plata para pagar su deuda.
Luego, ¿qué hacen los obreros? Los obreros que yo había despedido. Se van a su casa a darle la mala noticia a su esposa. Mujer, adivina qué, que me han despedido de mi trabajo. ¡Ah! Y ahora, Pancho, ¿qué vamos a hacer? No tenemos para comer para mañana. Pero amor, acuérdate que habíamos guardado una platita en el banco. Ah, verdad, mañana voy a sacar los ahorros del banco para poder, ¿no?, mantenernos hasta que consigas trabajo. La señora llega al banco, señor banquero, vengo a que me devuelva mi plata que yo guardé acá. Disculpe, señora, pero no tenemos plata para devolverle. ¿Cómo que no? Si ustedes son el banco. Lo que pasa es que el empresario al que nosotros le prestamos, le dimos el préstamo, no nos los quiere devolver. Pero ustedes son el banco, me tienen que dar mi plata, no tengo ni para el gas. Venga mañana, señora. Le prometemos una respuesta. Pobre que no tenga, la señora está toda molesta, porque tiene 4 hijos, ¿no? Al día siguiente llega al banco la señora molesta, a ver cómo, para que no me van a devolver mi plata. Y el banco abre la puerta, saca un letrero que dice, el banco ha quebrado. El banco no tiene fondos para devolver los préstamos, porque los empresarios que también están quebrando no tienen cómo devolver la plata a los bancos. De un día para otro, 6,000 bancos quebraron, 12,000 empresas quebraron. Ahora, la única esperanza es las acciones. Pero la gente no está comprando nada, las acciones están cotizando bajo, en depresión. Entonces fue así que, un 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores llegó a la más baja cotización de su historia. A eso se le llamó la Gran Depresión. Todos quebraron, los bancos quebraron, las acciones se fueron al suelo, la gente sufrió una escasez de alimentos terrible. Fue durante 2 años que la gente estuvo así. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos de esa época? Se llamaba Herbert Hoover. Y Herbert Hoover, ¿qué aconsejó? Bueno, yo como presidente de Estados Unidos, el único consejo que doy ante esta crisis, que yo no me lo esperaba, es que los empresarios privados solucionen su problema y que se las ingenien. Yo no voy a intervenir. El Estado norteamericano le da la libertad a los empresarios privados que han quebrado su propia empresa, que intenten tener ingenio y rescatarla como puedan. Eso no le gustó a los Estados Unidos. Menos mal que llega al poder el presidente Franklin Delano Roosevelt. Fue con Franklin Delano Roosevelt que se decidió hacer un cambio. El cambio sería aplicar el New Deal. ¿El New Deal en qué consiste? Si los que han fregado la economía norteamericana son los empresarios privados que por su egoísmo producían y no medían las consecuencias, lo único que le queda al Estado norteamericano es que ellos solucionen la crisis. La economía lo tiene que manejar el Estado. ¿Cuándo es que la economía la manejaría el Estado? Cuando, repito, la empresa privada ha hecho fregar la economía. Profesor, pero no está bien que el Estado se meta en asuntos que son de empresarios privados. Bueno, pero si no hay otra, ¿qué te queda? Además, Franklin Roosevelt tomó esa idea de que el Estado tenga que intervenir en la economía gracias al ideólogo Keynes, el gran economista británico John Maynard Keynes, el que aplica la teoría de que es necesario a veces que el Estado se meta o intervenga para regular nuevamente la economía. Entonces, si el Estado es el que maneja ahora la economía, ¿qué solución le dio a la crisis? En primer lugar, que sea el Estado quien le dé trabajo a los desempleados. Porque si le toca la puerta al que te despidió, diciéndole, ¿me puedes dar trabajo? Ya te despedí, no supliques. Pero si le toca la puerta al Estado, el Estado te va a dar trabajo. ¿Pero en qué? Aunque sea de basurero, ¿no? Que repares carreteras, pero a nada, al menos ya tienes algo. De esa manera, se está reactivando nuevamente el empleo. Ahora, ¿la idea cuál es? Yo le doy trabajo, el Estado le da trabajo a un desempleado y le voy a dar un sueldo mínimo, pero a nada, sueldo mínimo. Pero ¿qué es lo que busco al pagarle un sueldo a este desempleado que ahora está empleado por el Estado? Busco que ese dinero lo gaste comprando productos. Bacán, ya, si compras productos, el vendedor de los productos va a poder tener dinero. ¿Dinero para qué? Para comprar más productos. ¿A quién? A un mayorista. Claro, y el mayorista lo va a vender a los minoristas y los minoristas a las personas. Y las personas lo van a comprar porque tienen trabajo, pero ¿quién les da el trabajo? El Estado. ¿Te das cuenta que de esa manera se reactiva la economía? Como dice en la última parte de esta diapositiva, la economía se recuperó gracias a 3 importantes decisiones. Esa ha sido pregunta de admisión. Regular y estimular, esto es decir, dándole empleo a los desempleados.
Estás estimulando el deseo de que tengan dinero. Luego, le estás dando estímulo de compra, vas a comprar. Y el proteccionismo. Proteccionismo significa que todo tiene que quedar dentro de Estados Unidos. Compra producto norteamericano, no estés consumiendo producto importado, porque si no el dinero se va a ir afuera. Tienes que hacer que el dinero se quede dentro de Estados Unidos para que el dinero esté dando vueltas dentro del país. ¿Ya? Entonces, de esa manera, como empiezas a recuperarte, el Estado también va a recuperarse porque le va a cobrar impuestos a los que poco a poco están recuperándose de la crisis. Listo, muchachos. No sé si he ido muy rápido, pero estos son temas que hay que volar porque ya son temas del siglo XX. Pero bueno, vamos a ver si quedó claro con las preguntas que vamos a continuación. Ya, a ver, turno de ustedes. Demuéstrenme que quedó claro lo que les he explicado con las preguntas. Con esto es la única manera de confirmar que han atendido. A ver, leamos. Una de las características de la crisis del 29 fue... Característica de la crisis fue... Una característica, sí, pues claro, no hay otra, ¿no? La sobreproducción de los bienes de consumo. Las otras son muy falsas. Sí, pues la estabilidad en la bolsa, nada, si la bolsa quebró. La ideología liberal, fortalecimiento, ¿no? Si se hizo una economía estatal ahora. Muy bien, a ver esta. ¿Qué caracterizó a los regímenes fascistas del siglo XX? Principalmente. Características de los regímenes fascistas del siglo XX. Está interesante. Preguntó Dalapré San Marcos. Característica política de los regímenes fascistas. Consistió principalmente. ¿Cuál es la principal característica política? La B. Podría ser. Pero Tratado de Versalles más afectaba a Alemania, no tanto a Italia. Aunque podría ser. A ver, otra, si hay otra, puede ser. Y sí, ya me di cuenta que no puede ser la B, porque eso se vincula más a Hitler. Correcto, algunos ya se dieron cuenta. La clave sería la E. Claro, se dieron cuenta ya, porque si la principal característica política de un régimen fascista es que los poderes se concentran. Es el Estado quien maneja todo. Acuérdate que eso se llama totalitarismo. Y esto está en manos de un solo partido político. No puede haber otro partido político. Recuerda que el partido político de Mussolini era el único, el partido fascista. Y el nacionalsocialista o partido nazi, el único que podía haber en la Alemania de Hitler. Vamos con esta. Para combatir el crack, Franklin Roosevelt aplicó nuevas medidas como el New Deal o Nuevo Trato, gracias a las ideas del economista Keynes. Entre ellas, ¿cuáles destacan? A ver. Estas son preguntas difíciles. Intentemos nada más. Algunos, tal vez, por ahí. Están entre la E, la C, por ahí. A ver, ¿qué es lo que yo les dije, por ejemplo, no? Franklin Roosevelt, ¿qué gran idea se le ocurrió? En primer lugar, que el Estado maneje la economía. ¿De qué forma? Que el Estado le dé trabajo a los desempleados. Muy bien. De esa manera se reactiva el consumo interno. ¿Y de trabajo en qué? En lo que sea, ¿no? Uno de ellos era la construcción de carreteras, obras públicas. Entonces, la primera va. Aumento salarial de los trabajadores de manera sostenida. Claro, poco a poco, primero con un sueldo mínimo y luego podemos irle aumentando, para que también es bueno irle aumentando poco a poco. ¿Para qué? Para que compre más. Y si compra más, los productores mayoristas ganarán ya un poco más nuevamente y podrán pagar los impuestos al Estado. Respaldar al fascismo, para nada. Estados Unidos es enemigo total del fascismo. Regulación estatal en la economía norteamericana. Regulación estatal. Claro, es el Estado quien regula porque es el Estado quien maneja y soluciona los problemas. 1, 2 y 4. ¿Hay clave? 1, 2 y 4. Ya, claro, la C. Entonces, tenían razón los que dijeron ahí. Sí, muchos dijeron la C. Muy bien.
A ver si hay una más. Ah, hay una más. Vamos, ahí está. Con esta creo que ya acaba. Preguntota para claves pequeñas, pero bueno, ahí es el digo. La debilidad de la democracia. Esta me gusta. Esto permite que los gobiernos autoritarios asciendan. La B. Incluso buscaron, ya, a ver, vamos a ver, buscaron manipular sus pensamientos. Todo lo que es el fascismo te explica acá. Estos gobiernos fueron denominados gobiernos fascistas, ¿no? A ver, no, un momentito. No es, o sea, puede ser la D, movimientos fascistas, eso es al ojo, tú dices, pero en realidad lo que te está preguntando es, no te está preguntando cómo se llamó el gobierno de Mussolini, sino en general. Estos gobiernos son denominados, Estados son totalitarios. claro, estados totalitarios. La palabra totalitario es como decir el absolutismo de las monarquías, solo que en este caso son de líderes caudillísticos, militares autoritarios, ¿no? Que concentran todo el poder. Antiliberales, por eso les dije, anticomunistas, mesiánicos, carismáticos, nacionalistas. Todo eso se resume en el término totalitario. ¡Wow! Ya está.